Ok, muy buenas noches. Ya estamos grabando. Como siempre, vamos a subir la grabación. Y esta noche nos toca lección 2 de nuestro curso. La palabra crece, el discípulo hace discípulo. Sí, algunos más están en el proceso de ingresar. Muy bien. Ok. Esta noche vamos a hablar mayormente sobre su proyecto final, porque el proyecto final para este curso es un proyecto grande y va a involucrar a otras personas. Ustedes van a crear una lista de personas desde su red de amigos, familia, conocidos y vecinos, y ustedes van a invitarlos a estudiar con usted los 4 conceptos claves. Y pues ustedes tienen una muy buena excusa en este proceso porque usted puede decir a su vecino, a su colega, es que tengo este proyecto final para este curso que estoy tomando y agradecería mucho su ayuda y su participación. Es que tengo que juntar a algunas personas para estudiar unos conceptos claves de la Biblia, y entonces está muy bien usar el proyecto final como una excusa, una razón para hacer sus invitaciones. Y vamos a hablar más sobre esto más adelante, pero ustedes van a invitar a personas y van a enseñar los 4 conceptos claves a, a ellos para su proyecto final. Y después usted va a preparar un informe contándome cómo le fue con su proyecto, con sus enseñanzas, dando los 4 conceptos, y ya es todo ese proyecto final. Entonces vamos a iniciar con una oración y luego hablar más sobre este proyecto que tenemos ante nosotros. Entonces oremos. Querido Padre Celestial, llegamos a ti como pobres, miserables pecadores, salvados solamente por tu gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Por el poder del Evangelio, siembra en nosotros el deseo de compartir ese mismo Evangelio con otros, para que por su poder ellos también puedan ser salvos por tu gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Usa esta clase que estamos por comenzar para edificarnos en la gracia y el conocimiento de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Ok, vamos a iniciar revisando un poco del contenido del video que ustedes vieron en preparación para la clase esta noche. También yo compartí, creo, tres preguntas esta tarde en el grupo de WhatsApp, y vamos a hablar sobre estas preguntas también. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta que tenemos. Todos tuvieron oportunidad, pues es una pregunta que yo tengo para ustedes. Todos tuvieron la oportunidad de escribir los nombres de las personas en su red de amigos, familia, conocidos y vecinos, y no tienen que contestar ahora en este momento, pero les recuerdo que estamos tratando de identificar personas quienes ustedes pueden en el futuro invitar a estudiar la palabra. Entonces, dicho esto, ¿alguien está dispuesto a compartir con nosotros las personas de su lista, diciéndonos tal vez primer nombre más un poquito de información, Sí, cómo yo, conoció pastor. a esta persona? Bueno, veo la mano levantada, la mano Bueno, yo, levantada de Sandra, y después, ¿quién nos habla? Arturo. Primero Sandra y después Arturo. Ah, Muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes, compañeros. ¿Sí me escucha? Sí, la escuchamos muy bien. Ah, Muy bien, bueno, pues yo me di a la tarea de hacer mi lista de personas a las cuales pienso yo contactar para compartir, ¿verdad?, este proyecto con ellos. Y sí, yo hice esta lista de Daniela,
puse a Anet, Giselle, Lupita García, Abraham, Moisés, Elvira, Adrián, Leticia, Cristina, Manuel y Brando. Estas son las personas, algunas son familia y otras son pues amistades de ya de tiempo, ¿verdad? Mías. Y pues tengo pensado compartir este proyecto con ellos, pastor. Excelente, Sandra, y muchas gracias por compartir con nosotros. Y usted siguió los consejos de la clase anterior, pensando en su red de familia, de amigos, de conocidos. Excelente, muchas gracias por compartir. Y el señor Arturo Navarrete, adelante con su lista. Sí, bueno, en mi lista incluí en la primera persona a mi esposa Maricruz, a mi hija Romina, y luego tenemos unos amigos muy cercanos que son una pareja muy querida, Verónica y Adrián. Tengo una vecina aquí donde yo vivo que es Yadira, y bueno, pues hay otras personas que también queremos tener en nuestro grupo, es Anita, una amiga muy especial de mi esposa y ahora de un servidor, Julieta, una amiga de Julieta que nos trajo recientemente, Verónica, la mamá de unos amigos que está en la ciudad Marilú, y una persona también muy querida, vecina de aquí, que es la hermana Toñita. Hemos tratado en un momento dado de diversificar, desde la familia hasta los amigos. Aquí la parte importante es que todas estas personas, siguiendo el método de Pablo, ¿verdad? Y lo que comentábamos, son gentes que tienen conocimiento de la palabra, personas que de una forma u otra no tienen ahorita a ninguna escuela, digo a ninguna iglesia donde acudir, y bueno, pues el hecho de estar estableciendo el grupo sembrador como el que ya se generó aquí en la casa de ustedes, pues nos permite dar la palabra de Dios. Que quisiera yo comentar, ¿no? No sea oportuno, que ya los 4 conceptos que usted pastor comentaba, de lo que es en un momento dado el pecado, la gracia, la fe y las obras, ya en este mes de diciembre y lo que empieza de enero, ya se tuvo oportunidad de verlo. Y bueno, pues cuando dé mi proyecto mencionaremos de qué manera lo estamos tratando. Estamos con mucho ánimo, seguimos siendo apoyados por el pastor Andrew Johnston, que amablemente nos atiende, como todos ustedes, pastores. Y bueno, pues es una emoción muy grande que todos los sábados de 12 a 1 de la tarde, pues estamos ahora sí congregados para poder hablar de la palabra de Dios de una manera muy especial. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermano. Y me gusta algo que usted mencionó, que tiene usted una lista diversificada. Esto es muy bueno. Cuando yo estaba sirviendo como pastor de una congregación en Los Ángeles, California, antes de formar parte del equipo de profesores de Academia Cristo, yo siempre estaba muy animado y muy emocionado cuando llegó una nueva familia que no tenía una conexión a otra familia ni otro miembro, porque fue una manera para diversificar la congregación, para alcanzar aún más. Entonces, a veces yo pensaba en círculos, como, ok, tenemos el círculo de esta familia y podemos trabajar con tal familia para alcanzar a sus vecinos y amigos y familiares. Y tenemos este círculo aquí y podemos aprovechar este círculo para conocer a nuevas personas. Y yo siempre estaba buscando un nuevo círculo. Entonces, esto tal vez es algo para tomar en cuenta para sus listas también. Entonces, no hay nada malo con tener 10 personas de la misma familia en su lista. Excelente. Pero también importante estar pensando en, ¿cómo podemos tener la diversidad con el propósito de alcanzar y llegar a aún más personas? Muchas gracias, hermano Arturo. Vamos a seguir con Gracias a usted, pastor. Sí, no hay de qué. Vamos a seguir con otra pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con lo que el pastor Henry nos dijo en el video.
¿Cómo es la escritura como el océano? ¿Cómo es la escritura como el océano? Y el señor Desi, adelante, si desea aportar. Pastor, que Dios lo bendiga. Bendiciones a todos. Pastor, Igualmente, hermano Desi. la palabra. Adelante. Gracias, Sí. Pastor. La palabra de Dios es como el Perdón, hermano, usted está cortando un poco. No sé si es por la conexión océano, mía. porque Ok. a veces es tan fácil de que lo compara a un niño que puede caminar sobre ella, esto demoran toda una vida, profundidades. O sea, hay partes que nosotros se vuelven más difíciles. No me Exactamente, escuchan bien, Desi. pastor. Sí, y perdón, No está me escuchan cortando bien. un poco, pero escuchamos un poco de su respuesta y estoy totalmente de acuerdo. Que Se está hay, yendo la señal. sí, está yendo la señal, Se sí, está perdón. yendo la señal, creo, porque tampoco. Ok, ok. Pues muchas gracias por aportar. Y sí, porque la escritura tiene partes o pues el océano tiene partes tan poco profundas que un niño puede andar en sus aguas, en la playa, en la costa, pero también hay otras partes tan profundas que un explorador, un científico, podría pasar toda la vida tratando de entender y alcanzar sus profundidades. Y Dios en su amor y en su sabiduría nos dio un océano vasto de la escritura para que la naveguemos. Todo está en armonía y acuerdo perfecto. Entonces, aunque es un océano vasto, todo está en una armonía y un acuerdo perfecto, una parte explicando a otra. Desde Génesis a Apocalipsis, el Señor presenta su verdad a nosotros con historias increíbles, pero verdaderas, basadas en la escritura. A veces contenido basado en la música. El pastor Henry también mencionó los salmos. El Señor nos habla en profecías y el cumplimiento de esas profecías, también mostrando la armonía y el acuerdo perfecto, también presentándonos muy claramente la doctrina y las enseñanzas de la fe que tenemos. Muy bien, y vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son algunas ventajas de usar las historias de la Biblia para compartir el mensaje? Entonces mencioné que pues el Señor nos habla por profecías y el cumplimiento de las profecías, por las cartas de Pablo que contienen doctrinas y enseñanzas, pero ¿por qué a veces es muy importante y muy útil usar historias bíblicas? Sí, Jolie, adelante, hermana. Para mí lo más importante de las historias bíblicas es lo que realmente lo ilustran a uno. Padre Santo y adorado, porque eso es un cambio de vida que uno tiene, un cambio de vida, digámoslo así, porque le ayudan a uno muchísimo en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas gracias, Jolie. Gracias por la aportación. Y la hermana Katia. Adelante, Katia, de Bolivia. Buenas noches a todos otra vez. Que Dios les bendiga. Sí, bueno, para mí es importante las historias porque no solo reflejan la realidad como las parábolas que usó Jesús, sino que también nos hacen entender mucho mejor por las circunstancias que rodea la historia, el problema en sí, y nos hace entender mucho mejor lo que quiere decirnos Dios a través de su palabra.
Muy bien, muchas gracias, Katia, y el hermano Camilo de Bogotá. Adelante. Pastor y hermanos, muy buenas noches. Primero me disculpo por llegar tan tarde y por no asistir a la primera clase. Yo lo tengo como una analogía. Yo lo tengo comparado como lo que explicó el pastor Matt. Las escrituras es como el mar. En las orillas, que son fácil de nadar y fácil de andar, son esas parábolas que nos ayudan a explicar mejor la palabra del Señor y que involucran la ley y el evangelio. Por eso es tan fácil de utilizar esas historias bíblicas. Muchas gracias, hermano Camilo. Y también un muy buen punto acerca de que hay la ley y el evangelio dentro de las historias bíblicas. Por eso, al manejar el método de las 4C con las preguntas bajo consolidar, ¿qué pecado me enseña a confesar y dónde ve el amor de Dios? Con estas preguntas estamos tratando de distinguir entre la ley y el evangelio y identificar la ley y el evangelio en historias bíblicas. Entonces, la vida de José y su tiempo en la cárcel y en Egipto. Pero pensando en esta historia y su vida, ¿qué pecado me enseña a confesar y dónde puedo ver el amor que Dios tiene para conmigo en la vida de José? Muy bien, muchas gracias. Y sí, a veces también personas pueden aprender, pues aprender mejor por medio de las historias. Y esto puede variar, depende de la cultura, depende de la personalidad, depende de la preferencia de la persona. Algunas personas pueden simplemente aprender con una lista de versículos bíblicos, pero a la vez, a veces es muy bueno recibir información y aprender verdades por medio de historias. Y otra cosa también no mencionada en el video, cuando elegimos muchos pasajes diferentes para tratar de confirmar alguna verdad o para expresar algún punto o para enseñar alguna doctrina, puede parecer que solamente agarramos los que dicen lo que queremos que digan. Entonces, ahí tal vez usted puede enfrentar un poco ¿cómo puedo describirlo? Vamos a imaginar que Camilo está tratando de convencer a alguien sobre la importancia del bautismo. Y Camilo puede elegir ciertos pasajes bíblicos diferentes, pero alguien puede responder, es que usted está tomando fuera de contexto este versículo. Pero con una historia, pues una historia ayuda a mostrar que simplemente estamos compartiendo lo que dice la Biblia. Mira, es que en esta misma noche el carcelero y toda su familia fueron bautizados. Y podemos imaginar que toda la familia incluye los niños. Entonces, a veces puede ser muy útil para usar una historia para comunicar, para enseñar alguna verdad. Veo la mano levantada del hermano Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Y buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Quería compartir un poco sobre la cuestión de las historias, porque es que las historias en la parte de en el método de las 4C, en la parte de captar, a mí me ha servido mucho, porque cuando uno inicia con la predicación de la palabra, de las buenas nuevas del evangelio, y inicia con una historia, cualquiera que sea, es importante la historia en sí, para que la persona capte más fácil la atención de uno y de la palabra. A mí me ha ayudado mucho la historia de la samaritana, la historia del niño, del muchacho pródigo, del hijo pródigo, muchas, y en ellas me baso para predicar las buenas nuevas de salvación a las personas que lo necesitan. Esa era mi aporte. Muchas gracias, hermano Rodrigo, por este aporte. Sí,
lo ideal sería para nosotros tener ya en la mente una lista de historias bíblicas que podemos en cualquier momento compartir y aplicar a la vida de una otra persona. Entonces, un área para crecimiento personal, tal vez, y estoy pensando en esto ahora porque no mañana, pero el viernes que viene vamos a tener una charla especial en vivo y vamos a hablar sobre las metas para el año nuevo y cómo queremos estar mejorando siempre. Y lo más importante es simplemente estar creciendo en la fe por medio de los medios de gracia. Pero tal vez una meta, una cosa que podríamos hacer es, yo voy a memorizar 10 historias bíblicas diferentes para tenerlas ya listas en mi mente para aplicar en cualquier momento. Muchas gracias, Rodrigo. Y otra pregunta para nosotros, ¿cuáles promesas de la Biblia le aseguran que usted sí está preparado para hacer discípulos? Porque el diablo quiere tentarnos diciéndonos que es que no somos capaces, no tenemos la valentía, no tenemos lo suficiente conocimiento bíblico para hacerlo. El diablo y nuestra naturaleza pecaminosa también quiere presentar excusas, pero ¿dónde podemos encontrar en la Biblia algunas promesas que nos aseguran que sí estamos preparados para ser discípulos? Sí, el señor Jesús Vélez, adelante. Amén, pastor. ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho bien, gracias. Es libro Evangelio según Mateo, el capítulo 18, versículo 20. Jesús dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de vosotros. Y el 19, antesito, que dicen, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en la tierra en pedirle al Padre que está en el cielo, Él lo hará. Entonces, eso me asegura que estando Él conmigo, estamos reunidos en el nombre de nuestro Rey Señor Cristo Jesús, podemos tener la confianza de compartir la historia, enseñar la palabra de Dios. Muy bien, gracias, Señor Jesús. Sí, tenemos la promesa de que no estamos solos. No es que vamos a andar solitos. Jesús está en medio de nosotros. Él está a nuestro lado. Como dijo a sus discípulos poco antes de ascender al cielo, yo estaré con ustedes todos los días. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hermano Camilo, adelante. A mí me gusta mucho una parte de Santiago 5, 19, 20. Me gusta mucho porque eso es lo que significó para mí Academia Cristo para mí y ese reflejo para mí para poder enseñar la palabra para los demás. Muchas gracias. ¿Y tiene listo? ¿Puede leerlo? ¿O yo puedo? Sí. Yo acabé de llegar y bajarme el carro corriendo, pero sí la tengo aquí nomás. Sí, Santiago 5, 19. 20, yo la puedo leer, yo la tengo aquí, yo siempre la tengo acá anotada y ya se la leo. Dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá de multitud de pecados. Eso es lo que yo siempre, es el significado que siempre ha tenido Academia Cristo conmigo y creo que es el mejor reflejo para buscar a mis hermanos también fuera de la luz. Muy bien, muchas gracias, hermano. Y también, Profesor. Sí, díganos. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a usted, Cristina, ¿cómo está? Bien, gracias. Yo creo que hay muchísimas promesas en la Biblia, muchísimas promesas de que Él está siempre cuidándonos y protegiéndonos en todo momento. Pero yo creo que el más importante, a mí me llama mucho la atención, el Salmo 91 es
es muy completo, ¿no? Totalmente, donde Él nos expresa el cuidado, el refugio, la protección y la seguridad de que está delante de nosotros, de que nunca nos desamparará. Muy bien, muchas gracias. Y creo alguien me dijo, nuestra hermana Cristina es de Colombia. Alguien me dijo que es muy común en Colombia tener la Biblia abierta al Salmo 91, ¿cierto? Tal vez en otros países también, no sé. Sí, sí, profesor, es muy común tenerla en el Salmo 91. Es Y es un correcto. Y salmo también, hermoso, sí, vale, porque es un salmo hermoso con grandes promesas de protección. Muy bien. Y Rosa Mariana, adelante, pensando en las promesas que la Biblia nos da. Sí, pastor. Bueno, en varias ocasiones me ha tocado hablarle que me es más cómodo hablarles basado en la palabra del Señor en el Salmo. El número no me acuerdo, pero dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque el último versículo, que es cortito, este salmo dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, como citaba el hermano anterior, decía que haciendo volver a un hermano que ha caído, que se ha alejado, lo insto a volver al redil, lo insto a volver, porque allí el Señor envía bendición, donde está la congregación de todos los santos, que no mire a nada más, sino que mire al Señor y él, su alma y él al Señor, y que se aferre con toda su fuerza, porque allí el Señor lo va a bendecir, y más aún vida eterna. Ese salmo para mí es muy cómodo para poder hablar y atraer a un hermano a la iglesia. Muy bien, muchas gracias. El Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Muy bien. Sí, y hay una gran variedad de versículos y partes de la Biblia que nos puedan ayudar mientras tenemos esta tarea ante nosotros. Hay algunos versículos aquí en la pantalla, como Mateo 28, la promesa de que Jesús va a estar con nosotros. Romanos 8, que Dios va a disponer todas las cosas para el bien de los que lo aman. Isaías, a mí me gusta mucho Isaías, porque aquí en estos versículos de capítulo 55 habla acerca de que al sembrar la semilla de la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios, al salir de la boca, no va a volver vacía. Entonces Dios va a usar su palabra para lograr sus propios propósitos. En Romanos, y recordamos que el evangelio es el poder para la salvación. Entonces, si alguien tiene contacto con el evangelio, pues el Espíritu Santo puede hacer su trabajo de convertir un corazón. También Romanos 10:17 nos afirma de que la fe proviene del oír. Entonces, si yo quiero que mi amigo tenga fe, si yo quiero que mi hermano regrese a estar en contacto con su Señor, la cosa que necesito hacer es compartir la palabra, porque dice: así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Y vamos con otra pregunta más, y es una pregunta muy fácil. ¿Cuáles son los 4 conceptos claves de ley y evangelio? Y tenemos el pecado, la gracia, la fe y las obras. Y estos 4 conceptos fluyen de uno al otro, pues todos somos pecadores, miserables, pobres pecadores, pero la gracia de Dios es la solución a nuestro problema del pecado. Recibimos los beneficios de la vida, muerte y resurrección de Jesús a través de la fe, y somos movidos a hacer buenas obras por todo lo que Dios nos ha dado
en su gracia a través de la fe. Entonces tenemos como esta secuencia aquí: pecado, gracia, fe y obras. Sí, hermana Rosa, adelante, un comentario, una pregunta. O tal vez el mano es de antes. Tal vez la mano es levantada de antes. Ok. Y Jolie, adelante, Jolie. A mí una historia que me impactó harto fue la historia de José. Padre Santo, de ver todo lo que los hermanos lo vendieron, de cómo eso muchas veces se ve en diferentes hogares. La historia de José es bien conocida por todos. Sí, gracias por la aportación, hermana Jolie. Sí, pensando en los 4 conceptos. Muy bien. Ahora vamos a entrar en materia con esta pregunta para esta noche. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y pues, una pregunta podría significar varias cosas diferentes. Podríamos estar preguntando por qué estamos aquí en esta clase, esta noche, aquí por Zoom, en este momento. Podríamos estar preguntando por qué estamos aquí en general, en este mundo, por qué estoy aquí viviendo en 2022, por qué estoy aquí en este país, porque Dios me ha dado la oportunidad de vivir esta vida. En cualquier caso, la respuesta es la misma. Para el cristiano, la pregunta del por qué estamos aquí en la tierra es especialmente interesante. Entonces vamos a comenzar con este aspecto de la pregunta. ¿Por qué estamos aquí en este mundo? ¿Y por qué es muy interesante esta pregunta? Pues para nosotros es innegable que todo será mejor una vez que dejamos esta tierra y nos reunimos con Jesús en el cielo. Y sabemos que sería aún mejor estar en el cielo con el Señor sin nuestra naturaleza pecaminosa, sin tener que enfrentar las tentaciones de la carne, sin tener los desafíos de este mundo, el COVID, las enfermedades, los problemas, tener comunión perfecta y completa por la eternidad con Dios, nuestro Creador y Redentor. Sería mejor estar en el cielo. Y Pablo, el apóstol Pablo, fue inspirado por el Espíritu Santo para decir que sería mucho mejor morir y estar con Cristo. Y lo mismo es cierto para nosotros. Pero Pablo seguía viviendo, no solamente porque sabía que su vida estaba en las manos de Dios, sino porque también sabía que él estaba en esta tierra para beneficiar a otros, como esas personas en Filipos que vemos aquí en versículos 25 y 26. Y de hecho vamos a leer, tener un poco más de todo el contexto de esta carta a los Filipenses, capítulo 1. Un voluntario, por favor, para que lea Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 26. Sí, ok. Ay, mira, ¿quién nos habla? ¿Quién es Norma? Bueno, yo hablé, pero primero las damas, pastor. Ok, primero las damas, está muy bien. Vamos con Norma Rodríguez, por favor, de Panamá. Adelante. Gracias. Filipenses, capítulo 1, de 21 al 26. Para mí es vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes.
y confío en esto y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Muchas gracias, Norma de Panamá. Entonces vemos que sí, el morir es ganancia, es algo aún mejor. Y Pablo dijo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero el Señor todavía tenía un propósito para Pablo y fue necesario que él quedara con la vida. Entonces, tomando en cuenta esta parte de la carta de Pablo, vamos a volver a esta pregunta: ¿por qué estamos aquí? En nuestro caso, la respuesta a la pregunta de por qué estamos aquí en esta tierra es la misma que la respuesta a la pregunta del por qué estamos aquí en esta clase esta noche en Academia Cristo. Estamos en esta clase para hacer discípulos. Ese es el nombre del curso. El discípulo hace discípulos. También estamos en esta tierra para hacer discípulos por el mandato de Dios y empoderados por las promesas del Evangelio y capacitados por el Espíritu Santo. Entonces, si estamos aquí en este curso y estamos aquí en esta tierra para hacer discípulos, ustedes van a hacerlo con la ayuda de Dios, con su proyecto final. Entonces vamos a hablar ahora sobre su proyecto final. Usted va a identificar a un individuo o unas personas con quienes compartirá el Evangelio. Compartirá los 4 conceptos claves: pecado, gracia, fe y obras con ellos, usando lo que va a aprender en este curso y lo que ya han aprendido ustedes en los otros cursos de Academia Cristo. Y en las próximas clases, nosotros juntos vamos a estudiar cada concepto clave. Entonces, en la próxima clase vamos a estudiar el pecado y después vamos a estudiar la gracia y después la fe y por fin las obras. Y vamos a hacer un estudio usando el método de las 4C. Entonces ustedes van a estar bien preparados porque vamos a tener el estudio juntos, nosotros, compañeros en el ministerio, y después van a presentar exactamente lo mismo a su grupo de personas. Entonces, 3 compartirá un informe de su trabajo de hacer discípulos con el instructor. Entonces, voy a compartirles un guión que ustedes pueden llenar diciendo, es que yo invité a estas personas, algunos sí llegaron, algunos no, algunos llegaron por el primer concepto, algunos llegaron por el segundo concepto clave, y nos fue muy bien, habían estas preguntas y simplemente usted va a contarme cómo le fue enseñando los 4 conceptos a su grupo de personas. Entonces vamos a usar el resto de la clase esta noche para hablar sobre algunos obstáculos que tal vez pueden enfrentar. Entonces vamos a utilizar el tiempo para practicar, para una conversación aquí, de una conversación de confianza entre amigos, con amigos en la fe, con hermanos y hermanas en la fe. ¿Qué le impediría a usted o a alguien más el completar este proyecto final? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son algunas cosas que tenemos que cuidarnos pensando en este proyecto final? Sí, la hermana Lola Sánchez, adelante. Gracias, profesor. Pues aquí el único impedimento sería que la persona no me quiera escuchar, que no quiera
darme su tiempo, porque alguien más creo que ya tengo las herramientas necesarias como para evangelizarle. Y aquí para mí sería el único impedimento, que la persona me rechazara, me cerrara la puerta en la nariz o que no quisiera escucharme nada más. Sí, esto es algo muy real. Gracias por compartir. Y la verdad es que todos ustedes van a enfrentar rechazo en su obra, en su ministerio. Va a haber personas que dicen, sí, Lola, sí, ¿cuál día? Ok, sí, ahí estaré. Y no van a asistir. O va a haber personas que van a decir, es que no quiero. Es que yo tengo comunión con Dios. Yo tengo una relación con Cristo. Yo leo la Biblia en la casa, pero y entonces tal vez van a rechazar su invitación, y es algo que va a pasar a todos nosotros, y por eso es importante no desanimarnos y también recibir ánimo mutuamente entre nosotros. Aquí tienen ustedes otros amigos quienes están haciendo lo mismo. Entonces es como estamos en un equipo trabajando para lograr la misma meta de juntar personas para compartir nuestra fe. Entonces, les animo a encontrar ánimo entre este grupo, desde este grupo. Muy bien, y vamos ahora con el señor Desi Palacios. Pastor, a ver, ahora sí parece que se mejoró un poco el internet. Mucho mejor, sí. Sí, con la ayuda de Dios realmente que está. Pastor, hay un tema que, bueno, a mí me ha sucedido varias veces. Cuando hablo de la palabra, lo primero que me dicen, y tú también eres pecador. Tú también haces esto, haces el otro. Entonces, para mí yo lo veo también, ese es un tema de seguir, ¿no? Porque luego cuando ya viene eso, viene también, pero la palabra dice así, o sea, se forma como un antagonismo al momento de hablarle de la palabra. Yo veo ese problema, pastor. Sí, gracias. ¿Y alguien aquí tiene alguna respuesta para el señor Desi? ¿O alguien desea responder o expresar algo similar? Norma, y sí, vamos con Norma Rodríguez y después Arturo Navarrete. Sí, buenas otra vez. Sí, pastor. Bueno, con respecto a lo que acaba de decir el hermano de sí se nos va a presentar mucho, porque por lo menos cuando nos toca hacer los proyectos que hay que hacer videos, las personas tienen fobia, pero la fobia es porque como no leen la Biblia, porque hay que ser conscientes de que las personas ahora, la mayoría se siente tan con lo material y el tiempo que no le dedican el tiempo a leer la Biblia. Todo es TikTok, todo es celular, todo es, o sea, pero para la Biblia no hay tiempo. Ya le están enseñando a los niños desde pequeños que el niño no moleste, le dan el celular, ve cómica, ve TikTok y no le enseñan leer la Biblia. Eso sí se nos va a presentar y que nos van a señalar que sí, ya se cree santo, ya se cree, acá decimos así, ya come Biblia, porque eso es un decir así, ya come Biblia, ya se cree santo, puritano. Entonces hay un problema grande, es más, con los católicos. Cuando usted llega a los católicos, hablarle de la palabra, de la palabra es algo muy difícil, porque ellos ya van con la creencia, ¿verdad?, de que ellos son los salvos, de que ellos son los que tienen que saber a través de acá el rosario, que hacen, o sea, todas las creencias que tienen, pero no se enfocan en el evangelio, no se enfocan en la palabra, porque la mayoría se basa en la misa. Lo que dice el sacerdote y no la sabemos porque ayuda a misa y de memoria. Ya el sacerdote está hablando y ya la persona está contestando porque de memoria se sabe lo que dice el sacerdote, pero no
en la Biblia. Entonces son obstáculos que nos van a presentar. Pero uno ahorita de los obstáculos que más se nos van a presentar es ahora que todo el mundo, es que está la pandemia y no podemos atender, está la pandemia y no puedo visitar. O sea, ese es el obstáculo más grande que se está presentando acá, que nadie quiere que los visiten por la famosa pandemia. Y entonces, pero sí salen a comprar, salen a la tienda, van al cine, van al mall, y esa es la parte que yo no entiendo. Pero cuando es cosas de Dios, siempre van a poner un obstáculo. Esa es mi participación, pastor. Muchas gracias, Norma. Y sí, en la situación actual en que estamos, hay obstáculos nuevos, como la pandemia. Y no quiero meterme tanto en ese tema, porque sí hay algunas personas que sí necesitan cuidarse por temas de salud o por tener... sí, exacto. Sí, pero a veces es una excusa muy fácil también. Estuve hablando ayer con un amigo mío que es pastor en los Estados Unidos de una congregación de 400 personas, y él me dijo que ahora son 250 y que muchas personas no quieren volver, aunque hay, sí, la vacuna y la mascarilla y formas para cuidarse. Y pero a la vez, no soy médico y no quiero estar diciendo que es que todos tienen que ir a la iglesia, o es mejor no salir de la casa. No tengo pues no es mi posición decirlo, pero sí es un obstáculo nuevo que algunas personas van a decir que, no, es que no soy muy cómodo congregándome. Entonces, y de hecho, hace un año, con este curso, casi la mayoría de los estudiantes del curso del discípulo hace discípulo tenían que cumplir su proyecto final de modalidad virtual, porque esto fue antes de la vacuna, cuando la pandemia fue muy, muy fuerte. Entonces, la mayoría de los estudiantes hizo su proyecto por Zoom, por WhatsApp, por Google Meet. Sí, pero muchas gracias, Norma. Sí, ¿y alguien más desea aportar con respecto a, sí, el hermano Camilo, adelante? Pastor, con lo que dijo el hermano, lo del pecador, si todos somos pecadores, yo le he contestado que claro, hermano, todos somos pecadores. Es una forma para poder hablar con él y explicarle por qué estamos justificados en Cristo. Les voy a confiar algo. Uno cuando empieza con su grupo sembrador, uno tiene un mar de sentimientos. Uno tiene miedo, uno tiene alegrías, uno tiene muchas contradicciones. Lo importante es saber para dónde uno va. Mucha gente va a ser uno tentado, va a ser, uno se va a aburrir, uno se va a alegrar, pero lo importante es continuar y quitarse ese miedo que tiene uno y saber que hay dos tipos de teología. Uno la teología de la gloria y uno la teología de Cristo. La teología de la gloria es cuando uno quiere que todo el mundo conozca a Jesucristo, pero eso no lo hace uno, eso lo hace la gracia del Espíritu Santo. Y saber que no estamos en una carrera, saber que un hermano le puede dar la página un día, al otro día le vuelve a dar la página otro día. Uno tiene que ser con paciencia, con tranquilidad para poder enseñar la palabra del Señor. Uno va a ser atacado de todas formas, va a tener muchas excusas, pero lo más importante es continuar. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Aunque sea a usted les toque el alma a alguien, solo a uno, ya es tarea. Y no andar con afán y carreras. Eso es lo que quería aportar, pastor. Muchas gracias por la aportación, y también yo quería volver a esta situación, que, ¿cómo es que Matt quiere compartir el evangelio conmigo? Yo fui al colegio con Matt y yo conozco a Matt. Yo conozco que es un pecador y que no es un santo, y ahora él quiere hablarme acerca de Jesús y de la religión. Y sí, puede ser un obstáculo, pero también es un lugar para establecer un punto en común, que de verdad, sí, soy un pecador
y Jesús murió en la cruz por mí y también lo hizo por usted. Entonces puede aprovechar esta situación, este obstáculo para hablar acerca de, todos somos pecadores, sí, yo soy un enfermo y por eso necesito ir a mi gran médico de Jesucristo. Muy bien. Y Dolores, veo su mano levantada. Adelante. Gracias, profesor. Sí, como lo comentaba, profesor, es una muy buena oportunidad cuando te dicen es que también es una pecadora. O sea, ¿cómo vienes? Precisamente porque soy una pecadora, y al igual que tú y que todos somos pecadores, no hay ningún santo más que el único santo fue Jesucristo. Y por eso déjame enseñarte cómo es que Dios o Jesucristo me ha perdonado esos pecados y que día con día sigo trabajando, porque no soy perfecta y aún así sigo trabajando día con día en esta perfección que Dios quiere. ¿Gustas que te enseñe cómo Dios me ha perdonado mis pecados y también te los puede perdonar a ti? Amén. Amén. Una muy buena respuesta. Una muy buena, esto sería una respuesta para aquella persona que me dice que también eres pecadora. Y normalmente sienten miedo a acercarse a Dios precisamente por como estamos llenos de pecado, sentimos vergüenza, temor a lo desconocido. Y lo digo por experiencia porque a mí me ha pasado, es que me da miedo. ¿Pero miedo de qué? Les he preguntado, pues no sé. Digo, ¿miedo a qué? ¿A tus pecados? Digo, Dios conoce todos tus pensamientos, todos tus pecados, todo lo malo que has hecho. Y Él lo sabe, lo único que necesitas es reconocerlos tú, arrepentirte de corazón y Dios te perdona porque Dios es amor, Dios te ama. Pero sí le tenemos miedo a lo desconocido y como no conocemos de Dios, sí le tenemos miedo. Gracias por la confianza y por compartir con nosotros y también al examinar a los misioneros de la Biblia, Pedro. ¿Qué hizo Pedro en la noche en que Jesús fue racionado y detenido? No conozco a este señor. No, tú eres uno de ellos. No, jamás he conocido a este señor. Él negó a conocer a Cristo, aunque fue advertido por Cristo que iba a hacerlo. Y luego se convirtió en un pastor. Jesús invitó a Pedro a unirse de nuevo al equipo de apóstoles. Que necesito, Pedro, que tú alimentes mis ovejas. Necesito que tú alimentes mis ovejas. Y él llegó a ser un gran líder en la iglesia. También Pablo, un asesino, tratando de asesinar a los cristianos. Él llegó a ser misionero. Igual con todos nosotros. Tenemos el pecado en el pasado. Todavía vamos a caer en pecado. Pero nosotros sabemos que somos purificados por la sangre de Cristo y podemos usar esta situación en nuestras conversaciones con nuestros amigos y vecinos y conocidos. Muy, muy bien. Y Arturo Navarrete, adelante. Sí, pastor, en relación con el proyecto, como le comentaba anteriormente a usted y a los hermanos, aquí en la casa de usted, mi familia, mi esposa y mi hija, hemos iniciado un grupo sembrador. Hemos establecido un grupo de WhatsApp, un chat, para poder tener comunicación con todas las personas que, bueno, forman parte ya de ese grupo. Desafortunadamente hemos visto que, aunque estamos empleando los videos de Academia Cristo para dar la bienvenida, para el perdón de los pecados, los videos que tiene el pastor Henry Herrera, excelentes para dar cada uno de los conceptos. Y aquí en casa hemos establecido un área en la cual, pues, en la comodidad del lugar, se puede estudiar la palabra de Dios. Hemos tenido las experiencias de que en la primera ocasión, de 10 personas o 12 que teníamos contempladas, solamente llegaron 2, considerando a personas externas a mi familia. Realmente estábamos trabajando, estudiando la palabra de Dios 5 la primera vez. La segunda vez vinieron otros 2, pero diferentes, no eran las mismas. Y también fuimos 5, considerando a mi familia. En la tercera vez volvieron a venir otras 2 personas con otra gente más que trajo. Y bueno, nos dimos cuenta que
podía aumentado ir incrementándose el grupo de personas que pudieran venir a escuchar la palabra de Dios. Desafortunadamente, esto no ha sido constante. Sin embargo, nosotros estamos claros, mi esposa, mi hija y yo, de que no somos los que podemos transformar las vidas de las personas, que realmente nosotros tenemos el mandato de dar a conocer el Evangelio, la ley, el Evangelio de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo determinará a quién va a tocar y a quién no. Entonces, pues hemos llegado a la conclusión de que nosotros queremos ser consistentes, ¿verdad? Y en agradecimiento a Jesucristo, estar dando la palabra. Y aunque no venga nadie, ¿verdad? Por muchas razones ahorita, nosotros tres, pues llevamos a cabo el procedimiento para dar a conocer la palabra. Aquí quiero comentarles que la intensidad de casos de contagio con el nuevo virus Omicron que le llaman, se ha proliferado demasiado. Yo me encuentro trabajando en una escuela, tengo la fortuna de estar como profesor de educación primaria, estoy en la dirección de la misma, y se están contagiando maestros, niños, es decir, ahorita aquí en la Ciudad de México hay un récord increíble de contagios y desafortunadamente está dañando a muchísima gente, gente que anteriormente oíamos que estaba mal, pero ahora gente muy cercana. En el caso de un servidor, mi madre ya tiene COVID, una de mis sobrinas, el director de la escuela donde estoy. O sea, está un poquito crítico la situación acá en nuestro país. No sé en los demás países, pero aquí sí es algo difícil. Entonces, pues no vamos a pensar que no pueda terminar el proyecto, porque de hecho, como le comento, ya vimos todos los conceptos con las personas que les mencioné, pero sí hay ahorita una situación muy crítica aquí en el lugar donde estamos viviendo, pastor. Muchas gracias. Gracias a usted. Y sí, queremos ser reconocidos como Academia de Cristo, como luteranos confesionales, por lo general, queremos ser reconocidos por la sana doctrina y por compartir el evangelio, y no por propagar el virus y el COVID. Entonces, si en su ciudad, si es necesario hacer algo, hacer su proyecto de modalidad virtual o hacerlo con mucha paciencia, siguiendo los protocolos de bioseguridad. No queremos una reputación por propagar el virus, queremos una reputación de compartir las verdades de Cristo. Entonces, esto depende de su situación actual y su contexto. Y gracias por compartirnos un poco sobre la situación allá en la Ciudad de México, y también por compartir sus experiencias al juntar un grupo también. Hermano Félix de Guayaquil, adelante, señor Félix. Buenas noches, hermano, profesor. Les pido mil disculpas por haberme incorporado un poco tarde a la clase, debido a que hay obligaciones como profesionales que no me permitieron estar temprano con ustedes. Pero la situación en Guayaquil especialmente es bien intensa. Las calles de la ciudad están despobladas, está la gente retirándose temprano a sus casas. Y también estoy haciendo trabajo presencial y estoy haciendo también telemedicina. Pero toda esta situación confluye a que la gente se mantenga aparte y que la gente trate de evitar los contactos. En mi misma familia, por estas reuniones de fin de año, personas que se consideraban sanas, ya en este momento en mi familia hay algunos casos de la variedad Omicron positivos. Entonces, esto de aquí nos obliga a buscar la manera de cómo llegar a las personas y poder
llevarles el mensaje de la palabra de Jesucristo. Y vamos a tener que utilizar los medios electrónicos para poder seguir compartiendo con ellos la misericordia y la bondad de Dios que nos ha dado con el Espíritu Santo y con Cristo, ¿no? Yo estoy activando mi lista de contactos por WhatsApp, personas con quien estoy compartiendo la palabra diaria, las meditaciones diarias, les comparto, y son personas que cuando por algún motivo no he podido compartirlo temprano, me están reclamando qué pasó, que no llega. Y esa es una buena manera para poder llegar a ellos. Son personas, yo tengo 28 personas que comparto la meditación diaria, y son personas que ellos tienen interés y tienen avidez por día a día educarse y tener más conocimientos. Nosotros tenemos que luchar contra todos los obstáculos que se nos presenten, inclusive el riesgo de enfermarnos. Pero si nosotros vamos a ver que las personas no llegan a nosotros, no quieren reunirse físicamente, vamos a tener que hacerlo por medios electrónicos. Y me parece que la situación lo amerita, porque este proceso es bien contagioso. Tiene menos personas que llegan a la UCI debido a que se han aplicado las vacunas. Si no se hubieran aplicado las vacunas, esto sería como Guayaquil cuando en el año 2020 comenzó la pandemia en el mes de marzo. Entonces, las vacunas ayudan, y las vacunas, hay mucha información antivacuna. Por alguna manera de ayudarnos, Dios ha puesto estas vacunas a disposición en tan corto tiempo. Yo ya llevo las 3 dosis, 2 de Pfizer y 1 de AstraZeneca, pero ya están pensando al personal médico que estamos al frente de la atención en una 4ª dosis. Mi hija, que es médico también y que ella está en Florida, y ella está ya recibiendo la 4ª dosis. Y en Chile, mi hijo es médico el uno y odontólogo el otro, también ya están pensando en una 5ª dosis también. Entonces, la cosa no es tan fácil y hay que tomar medidas de precaución. No podemos arriesgarnos y arriesgar a las personas, ser irresponsables de no mantener las medidas de bioseguridad para poder mantener sin contagio a las personas. Entonces, la situación de una prédica o personal por el momento va a estar limitada, y esto va posiblemente a seguir hasta que ya todo el mundo tenga la inmunidad de rebaño, tanto por la vacuna como por la misma enfermedad. Y hay que ampliar la lista de nuestros contactos y seguir nosotros tratando de llegar a ellos por medios electrónicos. Gracias, señor Félix. Y mejor hacer algo de modalidad virtual que no hacer nada. Mejor compartir el evangelio por las redes, por Zoom, por Google Meet, por el WhatsApp, que no hacer nada y no cumplir el proyecto final. Si es posible en su contexto, en su situación, hacer algo de modalidad presencial, hágale, excelente, tomando en cuenta los protocolos de bioseguridad.
sí es necesario hacerlo. Y si, por ejemplo, a veces puede haber toque de queda, cuarentena. Recuerdo que por mucho tiempo los estudiantes no pudieran congregar, juntar un grupo por temas de la ley. Entonces sí, mejor en línea que no hacer nada. Tenemos tiempo por un comentario más, un aporte más. Y Dolores, adelante, veo su mano levantada y después vamos a hablar un poco más sobre el proceso para el proyecto final. Gracias, profesor. Nada más un comentario rápido de lo que comentó el hermano Félix, de que manda sus devocionales al grupo. Yo también de igual manera los hago todas las meditaciones por las mañanas a un grupo de mujeres en especial que hice. Y esa es una semillita que estamos plantando, es una semillita que el día de mañana, primero Dios va a dar fruto. Sí, amén. Y tal vez alguien no va a, tal vez alguien va a recibir las devocionales reenviadas de Dolores por 2 años y no va a pedir estudiar. Pero tal vez en el futuro alguien va a decir, tengo este problema o yo quiero aprender más. Y yo sé que puedo preguntarle a Dolores porque por años me ha enviado las devocionales. Entonces sí, en el día de mañana, y no sabemos cuándo el Espíritu Santo va a producir el fruto, pero siempre bueno estar sembrando semillas de maneras diferentes. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar un poco sobre el resto del curso. Las siguientes 4 lecciones tocarán los 4 conceptos claves. Entonces, nosotros vamos a estudiar juntos los 4 conceptos claves casi de la misma manera en que ustedes van a enseñarlos a sus contactos, a sus amigos, a su grupo. Vamos a utilizar la misma guía de maestro. Entonces, es como vamos a estar practicando como compañeros, pues estudiando y creciendo, porque sabemos que por medio de contacto con la palabra de Dios vamos a crecer en la fe, pero para como una práctica lo vamos a hacer juntos. Y recibirá usted un documento imprimible y reutilizable de los 4 conceptos claves para compartir con aquellos que han identificado, y lo vamos a revisar en la próxima clase. Y este es el último curso del discipulado. Después de este curso, si aún no está en compañerismo, es decir, el acuerdo doctrinal con nosotros, se le dará la oportunidad de hacerlo de manera individual con un profesor, revisando un documento que es como una confesión de la fe, revisando unas 90 preguntas claves acerca de las enseñanzas de la Biblia. Y si es invitado al Discipulado 2, las clases al final de ese nivel se enfocarán en plantar y dirigir iglesias. Y con este proyecto final, ustedes están tomando el primer paso. Lo ideal, podemos tomar, por ejemplo, pues podemos pensar en el hermano Arturo, que está trabajando para plantar un grupo allá en la Ciudad de México, usando primero los 4 conceptos, y la idea es que desde su lista de personas, desde los participantes en su proyecto final, ya tiene como el grupo pequeño de inicio para plantar un grupo permanente, tal vez una iglesia allá en su comunidad, en su ciudad. También todos en el programa de Discipulado 2 van a recibir como un asesor, un consejero personal, quien trabajará con usted para multiplicar iglesias. Entonces, podemos tomar, por ejemplo, el señor Félix aquí. El profesor Nathan Schulte, quien vive en Quito, Ecuador, está sirviendo como el consejero para el señor Félix, haciendo visitas, animándolo. Ellos están en contacto mensualmente, tal vez más, para hablar sobre
las ideas y las metas que el señor Félix tiene para plantar un grupo, una iglesia allá en Guayaquil. Entonces, todos ustedes van a recibir un consejero para ayudarlo de manera más personal en el programa de Discipulado 2. Entonces, para cerrar, y pues vamos a estar hablando más sobre el proyecto final durante todo el curso. Entonces, vamos a volver al mismo tema la semana que viene, hablando acerca de cómo ustedes van a enseñar los 4 conceptos a su grupo de personas. Por eso es muy importante guardar su lista de nombres, porque eventualmente usted va a comenzar a hacer invitaciones a estas personas para estudiar la palabra de Dios. Voy a compartir, como siempre, un video para ver en preparación para la próxima clase. Y no va a haber clase en vivo el 18 de enero. Tratamos de no cancelar clases en vivo en Academia Cristo. Tratamos de coordinar todo de manera en que no tengamos que cancelar una clase, pero tengo un compromiso. Voy a estar en Colombia con el pastor Henry. Fue la única fecha que pudimos encontrar para un taller en Medellín, y por lo tanto no vamos a tener clase este martes, pero sí vamos a reunirnos de nuevo el 20 de enero, el jueves. Entonces no va a haber clase el martes, pero sí vamos a tener clase el jueves. Vamos a cerrar con una oración y después puedo quedar aquí para hablar acerca de cualquier pregunta, cualquier duda, pero para respetar sus horarios y sus agendas, ya hemos llegado a la hora, entonces vamos a cerrar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día y por las oportunidades que hemos tenido hoy día para escuchar tu santa palabra y para crecer en la fe por medio de contacto con tu poderoso evangelio. Te damos gracias por habernos enviado tu propio Hijo Jesucristo para vivir en nuestro lugar y para tomar sobre sí mismo la culpa de nuestros pecados en la cruz. Te pedimos que nos uses como instrumentos de tu amor al mundo, que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra, para que más personas puedan tener el mismo consuelo y la misma paz que nosotros tenemos en Cristo. Pedimos tu protección y tu paz esta noche, que tus ángeles nos acompañen y que todos descansen muy bien en tu amor inquebrantable. Pedimos esto y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, pastor. Amén, amén. Muchas gracias, profesor. Buenas noches, que Gracias. descansen. Gracias, pastor. A ustedes, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Nos vemos con el favor de Dios, con su ayuda, el día jueves, en una semana. Amén. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, bendiciones. César, José Carrasco, gracias. Hasta pronto, bendiciones. Rodrigo, Dios les sí, hasta bendiga. pronto, Rodrigo. Hasta Gracias. pronto, profesor. Que le vaya bien. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Gracias, Desi. Gracias. Muchas gracias. Que Dios le bendiga, Katia. profesor. Igualmente, Katia. Sí, gracias. Mañana para todos. Nos vemos el jueves, Dios primero. Muchas gracias. Muy buenas noches, luego, Yoli pastor. y Dios te Oliver. bendiga. Muchas gracias. Martina Aguilar de México, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. El hermano Camilo, gracias por todo, por las aportaciones. Martín, un gusto verlo. Muy buenas. Ok. Que todos tengan Buenas una noches a todos. excelente noche. Pastor Matt, una pregunta. Buenas noches. Sí, dígame, Desi, adelante. Sí. ¿Usted viene a Medellín qué día? Pues voy a llegar a Medellín el día lunes. Y vamos a tener, sí, y vamos a tener un taller en Manrique
¿Y usted es de Medellín, señor Desi? Soy Rodrigo. Oh, Rodrigo, perdón. Ok, Rodrigo, sí. Yo Rodrigo, estoy como le esperando mi conté, turno, pastor. sí, voy a llegar el lunes y voy a salir el miércoles. Vamos a tener un taller en Manrique. Yo puedo ponerme en contacto con usted con toda la información. Sería un gran gusto tenerlo allá. En un salón, tenemos un salón de un hermano de la iglesia en Manrique y vamos a tener como un taller a las 5 de la tarde. Qué bueno sería. Voy a ver si saco el tiempo a hacer lo posible. Yo sé que Dios me va a ayudar. Perfecto, y yo voy a estar en contacto con usted por WhatsApp con los otros detalles, pero sí, es un salón de un hermano en la fe allá en Manrique a las 5 el día martes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias, pues bendiciones. A usted, muchas bendiciones. Y al señor Desi, una pregunta. Sí, pastor. Aparte de mi pregunta, ya que estamos tocando el tema aquí con el hermano de Colombia, pastor, y acá en el Perú no hay iglesia de Wells Internacional. Nuestro deseo es plantar iglesias por medio de estudiantes como usted, pero sí hay una iglesia luterana confesional con quien tenemos el acuerdo doctrinal, el compañerismo. Fue fundado hace muchos años por misioneros en una manera más tradicional, en que misioneros desde los Estados Unidos llegaron y establecieron iglesias y eventualmente identificaron a hombres para servir como pastores. Y su sede está en Lima, y también esta iglesia trabaja mucho en la selva y tiene como una sede en Tarapoto también, donde desde Tarapoto hacen visitas a comunidades indígenas. Pero no hay muchas iglesias y por eso, por medio de Academia Cristo, queremos capacitar a hombres como usted para plantar iglesias que van a ser parte de Wells Internacional allá. Bien, pastor. Gracias por esa información. Pastor, ahora la pregunta que en el punto número 3, usted dice después de el último curso del discipulado, y no entendí ahí, dice, y si aún no está en compañerismo con nosotros, se le dará la oportunidad para hacerlo. ¿Cómo así, pastor? No entiendo, por favor. Una muy buena pregunta. Sí, reservamos cupos en el Discipulado 2 para estudiantes quienes están juntando un grupo y también con quienes tenemos compañerismo, o es decir, los que están en el acuerdo doctrinal. Y tenemos un proceso para el acuerdo doctrinal en que usted va a reunirse con un profesor y revisar algunas doctrinas muy claves de la Biblia. De hecho, tenemos una lista de, creo, 93 preguntas doctrinales. Y es una oportunidad para aclarar dudas y para confirmar que estamos en la misma página, que vamos por el mismo camino, que estamos en la misma línea con respecto a la doctrina. Y pues ya que están en este curso, creo que debemos iniciar este proceso con usted, porque no lo ha hecho, ¿cierto? Con un profesor. No, todavía no lo he hecho. Justamente Ok. eso quería ver. Entonces, por favor, déjeme hablar con los profesores y vamos a estar en contacto con usted para hacer este proceso, porque sí, queremos hacerlo ahora para que usted pueda inscribirse en el Discipulado 2. Entonces, ahorita Ya. voy a hacer una nota que tenemos que hacer el proceso de acuerdo doctrinal con nuestro amigo de Chimbote, ¿cierto? De Chimbote. Exactamente, pastor. Okay, Pastor, perfecto. Sí, Pastor Camilo, adelante. despido. Espero seguir tomando bien la clase, no tener ningún contratiempo, y saludos a todos mis hermanos y nos vemos. Lo único es que si puedo pedir permiso para hacer publicidad en el grupo con el Twitter de Academia Cristo, y yo le hablo por interno para ver si lo puedo hacer con mis hermanos. Sí, No perfecto, más. me parece muy bien. Sí. Listo, pastor. Que pasen muy buena noche todos y que Dios los bendiga. Igualmente, que descansen muy bien, hermano. Hasta pronto. Chao. Chao. Sí, entonces, Desi, los profesores Abraham Degner y Oel Sutan,
Trabajamos por regiones. Por ejemplo, yo aquí en Quito trabajo mayormente en Ecuador y en Colombia, y los profesores Abraham y Joel se dedican más al Perú. Entonces voy a cuadrar con ellos, voy a coordinar con ellos para que hagan el acuerdo doctrinal con usted. Ya, pastor. Está bien, muchas gracias. Que Dios lo bendiga, pastor. Entonces ya me estoy despidiendo. Perfecto, Gracias. muy buenas noches, que descanse bien, Desi, Gracias. y sí, y Katia también, muy buenas. Y Adiós, sí, sí, gracias. que Jesús sea con ustedes. Muchas gracias, profesor. Sea usted, chao, buenas noches.